Seguimos con el Evangelio de San Mateo. Y en los últimos días venimos meditando una constante que los discípulos de Jesús deben de tener en consideración: lo que hay en el interior de la persona. Lo que nosotros llevamos dentro en nuestras intenciones y en nuestra voluntad. Podemos hacer apariencia de ello ante las demás personas, pero ante Dios no lo podemos engañar. Ya decíamos que solo a Dios le toca juzgar lo que hay en el interior de las personas. Hay quienes quieren engañar a Dios y se visten de ovejas y son verdaderos lobos rapaces en medio de la comunidad. Lo decía el Evangelio de ayer precisamente. Y en ese contexto, hoy vuelve a hacer hincapié en este sentido. La palabra de Dios nos dice que Jesús rechaza la apariencia. Así que todos aquellos que pensamos que por aparentar vamos a quedar bien con Dios, mejor olvidemos el asunto. Porque aquellos que aparentan por fuera algo que no llevan dentro, tarde que temprano terminarán por manifestar su contradicción. Dios conoce lo que hay en el profundo del corazón del ser humano. Pregunta: ¿podemos nosotros engañar a Dios? Entonces no intentemos engañar a Dios. Y muchas veces, aunque sabemos que Dios nos conoce, queremos aparentar realidades que verdaderamente no llevamos en el corazón. A los hombres los podemos engañar, pero a Dios no lo vamos a engañar jamás. Por eso el Señor nos dice en el Evangelio de hoy: no todo el que me diga Señor, Señor, y se lo dice a sus discípulos, es decir, a los que lo siguen más de cerca, a los que caminan con Él, a los que empiezan a servir junto con Jesús, les dice: no solo porque me digan Señor, Señor, van a entrar en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre. Porque a Dios no le interesa la apariencia. Lo que Dios nos pide es que de corazón vivamos su voluntad. Ya lo dice en otro pasaje de San Mateo: aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Y en otro pasaje también de San Mateo, cuando nos enseña el Padre Nuestro, le decimos a Dios: hágase tu voluntad, no la mía, que se haga tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Porque Jesús nos dice: mi comida es hacer la voluntad del que me envió. No busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, nos repitió en distintas ocasiones Jesús. Hay un pasaje de los Hechos de los Apóstoles donde llevan a Pablo al martirio. Y Pablo le dice a sus compañeros: ¿qué hacen llorando y quebrantándome el corazón? Yo estoy listo, no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Como no se dejaba persuadir Pablo para que evitara el martirio, sus compañeros se callaron y le dijeron: que se haga la voluntad del Señor. ¿Cómo debería de ser nuestra respuesta cuando tenemos un problema, cuando nos llega una enfermedad, cuando se nos presenta un difunto, sobre todo un difunto muy cercano? Pues así también, como le dijeron a Pablo aquellos que lo querían convencer de que evadiera el martirio: que se haga la voluntad del Señor. Pues para eso existe el discípulo. El discípulo sigue a Jesús para hacer su voluntad. Transformémonos mediante la renovación de la mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios.
lo que es bueno, aceptable y perfecto. Repetí varios pasajes bíblicos para que ustedes puedan ver que repetidas ocasiones nos dice en la Sagrada Escritura que Dios nos pide no solamente que creamos en Él, no solamente que lo sigamos a Él, sino sobre todo nos pide que hagamos su voluntad. Y por eso nos dice, no todo el que me dice Señor, Señor, porque ¿saben? En esa época del cristianismo naciente había una oración que todavía repetimos en nuestros días. Kyrie, Kyrie. No sé si han oído hablar cuando decimos Kyrie eleison, ¿verdad? ¿Qué significa? ¿Qué significa? Kyrie eleison, Christi eleison, Kyrie eleison. Señor, ten piedad. Cristo, Señor. Y esa expresión es muy antigua. Entonces los primeros cristianos le decían a Jesús, Kyrie, Kyrie, Señor, Señor. Y Jesús dice, a ver, momento. Lo importante no es que me digan Señor, Señor, no es que me digan Kyrie eleison, Kyrie eleison. Lo importante es que aprendamos a aceptar y a vivir la voluntad de Dios. Que no solamente lo dejemos para la vida litúrgica, porque en la liturgia nosotros aceptamos las reglas y le decimos a Dios que es el Señor. Pero muchas veces cuando acaba la misa, cuando terminamos la liturgia, nuestra conducta es muy diferente a la voluntad de Dios. Por lo tanto, que debe de ser lo fundamental para el discípulo de Dios, vivir su voluntad, la voluntad de Dios. Nos preguntamos entonces, si lo más importante es hacer la voluntad de Dios, la pregunta es obvia. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Si Dios me dice que para llegar al cielo debo de vivir su voluntad, ¿cuál es la voluntad de Dios? Y Dios nos dice desde el Antiguo Testamento, no busco la muerte del pecador, sino que cambie de conducta y viva. Misericordia quiero y no sacrificios. Esa es la voluntad de Dios. Dios hizo un mundo maravilloso para que viviéramos en armonía en Él y le fallamos, desobedecimos. Nos mandó a su divino Hijo para que nos redimiera y nos salvara de esa condenación eterna del pecado y le seguimos fallando. Nos envía el Espíritu Santo para que podamos alcanzar la santificación de nuestras vidas y la seguimos despreciando. Pero eso sí, le decimos, Señor, Señor. No bastan pues las buenas palabras, no basta la buena fe, no bastan las buenas aspiraciones. Es necesario poner en práctica la voluntad de Dios. Porque en el juicio final, cuando Dios nos llame a cuentas, Él va a descubrir al verdadero discípulo del falso discípulo. ¿Cuál es el verdadero discípulo de Jesús? Aquel que hizo su voluntad. Aquel día me dirán, dice Jesús, hemos hablado en tu nombre, hemos arrojado demonios, hemos hecho muchos milagros, y el Señor nos dirá, no los conozco porque no hicieron mi voluntad. Fíjense, puedes hablar el nombre de Jesús, puedes arrojar demonios, puedes hacer milagros, pero no necesariamente es la voluntad de Dios. ¿Te das cuenta? Le podemos decir nosotros, Señor, nosotros íbamos a misa, Señor, nosotros servíamos en ministerios, Señor, nosotros asistíamos a retiros. Está bien, pero eso no es lo que verdaderamente cuenta. Lo que verdaderamente cuenta, y yo me lo cuestiono como sacerdote, porque pues también los sacerdotes podemos decirle al Señor, Señor, somos rigurosos liturgistas, ¿verdad? Porque hay aquel sacerdote tan riguroso que era en la liturgia.
o somos excelentes predicadores. ¿Cuántos sacerdotes somos excelentes predicadores o que tienen altos cargos eclesiásticos? Y el Señor nos va a decir, no te conozco, porque a lo que a Dios le importa del ministro, del sacerdote, del laico, del servidor, de los que vienen a misa, es que cumpla y ponga en práctica la voluntad de Dios. Porque si no nos esforzamos por vivir aquello que celebramos, entonces seremos señalados como operadores de iniquidad. Y nosotros somos los que le decimos a Dios con nuestro comportamiento, o pertenecemos a los hijos del reino porque hacemos su voluntad, o pertenecemos a los hijos del maligno porque renegamos de la voluntad de Dios. Nosotros somos quien respondemos. ¿Cómo quiero ser visto ante los ojos de Dios? Creo que el mensaje con el que podemos quedarnos en este día, quienes vivan aparentando ser discípulos de Cristo, pero que de corazón no hagan la voluntad de Dios, aquel día serán desenmascarados y serán condenados. Que Dios nuestro Señor remueva en nosotros todo aquello que no nos permite abrazar su voluntad, que nos ayude a comprender con la gracia de su Espíritu Divino que hacer la voluntad de Dios puede hacernos inmensamente felices. Que Dios nos ayude para evitar la apatía espiritual, para evitar la negligencia, para evitar la simulación con otros intereses diversos a los intereses de Dios, y que en todo momento se haga su santa voluntad. Que así sea. Que así sea.